El fin del mundo, según esta serie, parece haber llegado. Un virus zombie divide el mundo entre una gran mayoría de seres convertidos en zombies carnívoros, hambrientos e implacables, y un puñado de humanos diseminados por zonas abandonadas que intentan sobrevivir. Este micro no es zombie, pero me está... En The Walking Dead, el mundo se ha convertido en una batalla campal por la supervivencia del hombre contra el mayor y peor de los enemigos. Un mundo lleno de zombies hambrientos e implacables. Pero el terror, después de litros y litros y litros y litros de sangre, no viene realmente contra los zombies. El mayor terror de la serie viene cuando el enemigo no es exterior, sino es interior, cuando los propios humanos se enfrentan unos a otros. A partir del gobernador, la serie realmente da miedo de verdad. El gran enemigo de la congregación de Santiago no era exterior, no eran los saduceos que gobernaban en Jerusalén, no eran los fariseos como Pablo que arrastraban a los cristianos a cárceles, los apedreaban, no era la muerte, no eran las enfermedades, el hambre, no eran ni siquiera los romanos. Los verdaderos enemigos en la congregación de Santiago eran ellos mismos. Dick Lucas, a sus 93 años, nos recuerda cómo en el siglo XIX había un gran optimismo en que el humanismo y la ciencia acabaría con todas las guerras. Después de 2 guerras mundiales y tantos otros conflictos locales, casi nadie ya tiene esas esperanzas. Las guerras acabarán si se acaba el hombre. Ni política, ni economía, ni mejoras sociales acabarán las guerras porque la guerra viene del interior del hombre. El gran problema del hombre es lo que hay en su interior. La congregación de Santiago, probablemente la mayoría judíos, cristianos en Jerusalén, tenían grandes problemas. Los estándares del mundo que les rodeaba, el estatus, el dinero, la posición, el honor y el poder, se estaban filtrando en la iglesia. Idealizamos la iglesia original que leemos en Hechos, pero en realidad solo es un pequeño periodo de luna de miel, porque cuando leemos las cartas vemos que tenían las mismas luchas que tenemos hoy en día. ¿Cómo hacer de la iglesia una alternativa completa a la sociedad que nos rodea? ¿Cómo podemos tratarnos a nosotros? ¿Cómo podemos relacionarnos? ¿Cómo podemos utilizar nuestro tiempo, nuestro dinero? ¿Cómo podemos utilizar toda nuestra vida en una forma totalmente alternativa a los estándares de este mundo? Y al final luchamos con las mismas cosas. ¿Cómo no dejar que lo malo del mundo se mezcle entre nosotros y en nosotros? No es de extrañar, como decía Lutero, lo diré en latín para parecer más culto, simil justus et peccator. Suena como hablo catalán, ¿no? A la misma vez justificados y pecadores. El Señor nos ha justificado, pero nuestro pecado y el pecado que dejamos que nos domine alrededor nuestro hace que también entre nosotros hayan conflictos, guerras y batallas. En el capítulo 3 de Santiago, los maestros se les critica porque enseñaban pero no practicaban lo que enseñaban. Y ahora en el capítulo 4 no solo no lo practican, sino que estaban todo el rato luchando entre sí, llevados por las pasiones de sus miembros. En cierta forma le está diciendo, vosotros sois todos miembros, estáis luchando por las pasiones de vuestros miembros, vuestras partes de vuestro cuerpo, pero es que vosotros sois un cuerpo. Esto de luchar mano contra cara, el pulmón deja de respirar para fastidiar al corazón, no tiene sentido, no podéis hacer esto. Y habla de guerra, lucha, matar, combatir, y puede que sea una exageración. Pero en una cultura donde se magnificaba al celote, al revolucionario en contra de los romanos, eran los héroes de los pobres, no es de extrañar que algunos de ellos estuviesen realmente metidos en esto.
Y además era una época, igual que en muchas otras partes del mundo, donde el desacuerdo religioso, acordaros de Pablo, se lidiaba matando, encarcelando, y no es de extrañar que eso hubiese incluso pasado entre ellos. Pero aplicarlo a nosotros cuando ya la Inquisición no existe, pues nos resulta difícil. Pero si habéis estado en diferentes iglesias, ¿nunca habéis vivido una guerra sucia dentro de una iglesia? Chismes para desacreditar y conseguir quitar a alguien de algún ministerio, del liderazgo, o una crítica constante, gota a gota, como la gota en la cabeza de un prisionero, hasta que mata el servicio de la persona, movimientos de poder cuando hay votaciones de cargos, o simplemente el exaltar al que parece más exitoso en la vida cotidiana porque pensamos que en la iglesia debe ser lo mismo. Esperemos que nunca lo hayas vivido. Y para personas que estáis empezando, olvidaos de esto nunca va a pasar aquí. Estos movimientos intentan conseguir cosas temporales, humanas, pero en el fondo Santiago le dice que estáis intentando conseguir cosas y al final no lo conseguís. Al final no os sentís felices, no conseguís realmente lo que queréis. Versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Es decir, a pesar de todas vuestras batallas, sois unos miserables infelices. La bronca no es al aparentemente desgraciado y pobrecito que se estaba peleando con alguien. La bronca es a aquellos que humanamente parecen felices y gozosos. Les dice que tienen que transformar toda esa alegría en lloro. O sea, humanamente eran los exitosos y los felices. Pero Santiago los desenmascara y le dice, vosotros que aparentemente sois eso y estáis luchando para conseguir vuestros deseos, sois unos infelices porque al final no conseguís nada. Ed Diner, entrevistando a 49 de los 100 hombres y mujeres más ricos de la lista Forbes, de la revista Forbes, encontró que muchos de ellos se declaraban infelices. Incluso uno de ellos le dijo que ni se acordaba cuándo era la última vez que había sido feliz. Y Santiago le dice, sois unos infelices, ¿sabes por qué? Por dos razones. Una, porque no pedís. Es decir, estáis intentando hacerlo todo por vuestra propia fuerza. Estáis haciendo las cosas sin contar con Dios. Estáis batallando sin depender de Él. Estáis intentándolo todo por vuestras propias fuerzas. A veces es lícito quitar a un líder de una iglesia porque no lo está haciendo bien, pero estás haciéndolo a través de Dios, como Dios quiere que lo hagas. La pregunta es, ¿por qué oramos más intensamente cuando no podemos más? ¿No tendría que ser que tendríamos que orar más intensamente antes de intentar solucionar nada? ¿Entendéis la diferencia? ¿Verdad que utilizamos la oración como la última arma de la desesperación? Todos pasamos por crisis matrimoniales, pero en mi experiencia, la mayoría que pasan por ellas ni están orando, ni están leyendo la Biblia juntos y utilizan la oración ya como la última posibilidad de restaurar, cuando la oración en nuestros matrimonios tiene que ser la parte fundamental de nuestra comunión. Así que por un lado no conseguís lo que queréis porque no oráis. Y por otro, los que oran lo hacen mal. Dick Lucas nos vuelve a recordar, los cristianos decimos que Dios contesta la oración. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Dios contesta la oración. Pero dice, eso no es cierto. Dios contesta la oración que está de acuerdo a su voluntad. Bueno, en realidad sí es cierto. A muchas dice no. Así que si la oración es un regalo de Dios,
tener una línea abierta con Dios. Tenemos una línea abierta con Dios. Si es un regalo con Dios, si es un regalo de Dios, será principalmente para bendecir a otros. Primero, para bendecir a Dios. Segundo, para bendecir a los demás. Y por último, para bendecirnos a nosotros mismos. Si utilizamos la oración con el orden invertido, estamos utilizando un don de Dios de forma totalmente equivocada. En el versículo 3 habla de gastar. Es el mismo verbo que habla del hijo pródigo que malgastó la riqueza que le dio el Padre. Es decir, estamos malgastando este regalo increíble que es la oración, pidiendo siempre para nosotros y pidiendo encima para nosotros las cosas que no nos convienen. Es un don, malgastamos si lo utilizamos mal, para conseguir lo que creemos que nos traerá felicidad. Pero si lo que pedimos principalmente no es Dios y sus propósitos en nuestras vidas, a lo largo no te hará feliz. Lo temporal, el placer inmediato, tiene una satisfacción inmediata, pero por lo tanto es completamente temporal. Pablo se lo dice a Timoteo: somos amantes de los placeres más que de Dios. Rob Parson, presidente del Instituto de Cuidado de la Familia en Inglaterra, hablaba en una conferencia diciendo: me vienen hombres diciéndome lo increíble del sexo con sus nuevas amantes, pero yo espero porque meses después o algunos años después me vienen llorando diciéndome que su vida no es igual que antes, sino mucho peor, mucho más complicada, mucho más insatisfactoria. Así que, ¿cuál es la solución a todo esto? Pues si tus deseos te hacen pedir a Dios cosas equivocadas, lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te cambie tus deseos. Lo que necesitas son que los deseos buenos, los deseos que ha puesto Dios en tu vida, se amplíen o que te los cambie Dios directamente. Lo que necesitas es que Dios ponga en ti los deseos que te harán feliz, y aquellos deseos siempre son cosas que Dios te va a dar normalmente a la larga. Y si Dios te cambia tus deseos, de repente vas a desear las cosas que Dios te quiere dar, y por lo tanto estarás pidiendo las cosas que Dios te va a dar. Según capítulo 3, versículo 13, esto es recibir la sabiduría de lo alto. Así que le tenemos que pedir a Dios esto: o que cambie nuestros deseos, o que, si no los cambia, los malos, que los minimice y nos dé otro deseo mucho mayor. Cuando Dios te dice no hagas tal cosa, no te dice no lo hagas y ya está, te dice ámame a mí más. Entonces dejas un amor que tú tienes por otro mucho mayor. Esto es lo que tenemos que pedirle a Dios, tener un deseo por Él mucho mayor que cualquier deseo que tenemos en nuestra vida que no concuerda con lo que Dios quiere. ¿Qué deseos hay en tu vida que tú sabes que no deberían estar ahí? Vamos a orar y pedirle a Dios que los cambie o que haga nuestro amor por Él increíblemente grande y que nos haga dejar esos deseos a un lado. Oremos. Todos sabemos, Señor, aquí en esta mañana qué cosas deberíamos quitar de nuestra vida, Señor, y lo hemos intentado y no podemos. Pero tú sí puedes, Señor. Te damos el permiso, te lo imploramos, que cambies nuestros deseos, que minimices aquellos que no son de ti y que maximices aquellos que vienen de ti. Señor, queremos amarte más y queremos que estos deseos mundanos, Señor, que están en nuestra vida, que vayan desapareciendo, que sean tan residuales, Señor, que lleguemos al punto de que ni nos acordemos que están ahí, Señor, hasta el día que tú nos santifiques completamente delante de tu presencia. Señor, necesitamos que nos cambie, necesitamos que nos transforme. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y después sigue Santiago: oh almas adúlteras, porque no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Había como una sensación en el que podías creer en las cosas de Dios, pero mantenerte como también bien con Dios y bien con el mundo. Tener como una situación neutra, estar en dos aguas, poder satisfacer a los dos señores, a César y a Dios, poder estar casi entre medias. Cuando estás en un río con corriente, hay normalmente para mantenerse a flote 3 opciones. Estás en medio de la corriente, te lo puedes imaginar, ¿verdad? Estás en medio de una corriente y tienes 3 opciones. Opción 1, nadas a favor de la corriente. Es lo más fácil y es lo más rápido. Opción 2, nadas en contra de la corriente. Es lo más difícil, pero si estás nadando en contra de la corriente es porque quieres llegar a algún sitio, ¿verdad? Opción 3, intentas mantenerte en tu posición flotando. El problema es que en realidad la opción 3 es igual que la opción 1. Tú te crees que estás flotando, pero ¿qué te está pasando? Estás siendo llevado por la corriente, aunque tú no te estés dando cuenta. Es una forma de ir con la corriente simplemente un poquito más despacio. Es decir, con Dios no hay posición neutra. No puedes estar con Dios y no luchar contra la corriente de este mundo. Querer estar con Dios y seguir con la corriente es imposible. Querer estar con Dios y ser neutro a la corriente de este mundo también es imposible. Si eres amigo de este mundo, de sus estándares, de sus prioridades, de su egoísmo, del estatus, del placer momentáneo, de ignorar al pobre para satisfacer tus propias cosas que quieres hacer o tener, el uso de los dones que Dios te ha dado solo para tu propia satisfacción, simplemente estás siguiendo la corriente de este mundo y por lo tanto eres amigo y esclavo del diablo. Y si te das cuenta una cosa, para ir a la favor de la corriente solo necesitas ser un pez muerto. ¿Sí o no? Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O estás con Dios o estás en contra de Dios. No existe la posición neutra. Versículo 8 dice, aquellos de doble ánimo, literalmente dice de doble alma, pero en un cuerpo solo cabe un alma, en un cuerpo solo cabe un corazón. Querer vivir con 2 corazones no te hará más fuerte, te hará una monstruosidad. Y para ir en contra de la corriente necesitas estar vivo en Dios. Necesitas recibir su ayuda porque la corriente es muy fuerte. La única forma de hacer esto, el único antídoto contra la corriente, contra las guerras que hay en tu interior y que llevas afuera, es, según el versículo 8, acercarte a Dios. ¿Y sabes qué? Cuando tú das pasos a acercarte a Dios, Dios no se tarda. ¿Qué hizo con el hijo pródigo? Él comenzó a caminar y Dios salió corriendo. Acércate a Dios, Dios correrá a ti. Porque sin Dios estás perdido. Sin Dios la corriente es más fuerte que tú. Las presiones de este mundo, tus deseos y el diablo que impulsa todo esto es mucho más fuerte, pero no más fuerte que Dios. Y entonces puedes resistir al maligno. Y si Dios está en ti, será Él el que salga corriendo. Cuando el clon Finn de la Guerra de la Galaxia quiere desertar del imperio, se une a la resistencia porque tienen la fuerza, que es lo más poderoso del universo. Y no se aísla en una galaxia lejana, sino que lucha. Literalmente dice, resiste o literalmente batalla al diablo. ¿Cómo? Acercándote a Dios. Dick Lucas decía otra vez, cuando dejas de batallar el mal en ti, es cuando has perdido. No dejes de batallar, acércate a Dios. En el momento que paras de acercarte a Dios, perdiste la batalla. En el momento que dejas de luchar tus deseos, en el momento que dejas de luchar las influencias del mundo en ti, en el momento que te relajas, perdiste la batalla. Porque la corriente es más fuerte que tú. Necesitas siempre estar luchando, siempre estar acercándote a Dios. ¿Y sabes cuál es el único requisito para acercarte a Dios?
dice que Dios, otra vez la palabra es la misma, no dice resiste, puede ser que resista, ¿vale? Pero también se puede tomar esa palabra como batalla, lucha contra el soberbio, porque el soberbio quiere ponerse en el lugar de Dios y Dios no lo va a permitir. Dice que Dios lucha contra el soberbio, pero le da gracia al humilde. El único requisito para acercarte a Dios es la humildad, reconocer quién eres tú, tu condición, y acercarte a Dios, al único Salvador y al único Señor. Así que Santiago les avisa: ¿queréis estar con Dios o con el diablo? Porque aquellos que habéis conocido a Dios y ahora os estáis dejando ir por la corriente, sois adúlteros. Una ilustración común en el Antiguo Testamento, en el que Dios tenía a su esposa, un pueblo pequeño, pero la había mimado y la había puesto, la había embellecido, pero ellos lo negaban, eran adúlteros. Para encontrar la fuerza de la palabra en nuestro propio lenguaje, tendríamos que decir, Santiago tendría que decir algo así: dejad de ponerle los cuernos a Dios. Eso es lo que le está diciendo directamente. Si habéis conocido a Dios, si tenéis su espíritu, ese espíritu es celoso en vosotros. Hay dos posibilidades. Dice que su espíritu es celoso. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba en ellos y no se iba a dejar ignorar más. O puede ser el espíritu que Dios pone en todo hombre. Dios anhela a todo hombre. Dios quiere que todos se salven. Así que no estamos seguros, por lo del espíritu, si eran verdaderamente creyentes con el Espíritu de Dios o no. En ambos tenían que arrepentirse. Ambos tenían que limpiar sus manos. Ambos eran requeridos por Dios, ambos eran anhelados por Dios y por ambos Dios se sentía engañado. Y el problema de intentar engañar a Dios, de ponerle los cuernos, es que al final Dios se queda con todo. Al final, sin Dios no existe placer, ni honra, ni estatus. Sin Dios no tendrás nada de lo que estás intentando conseguir con las cosas de este mundo, sino dolor, soledad, humillación y sufrimiento. Solo humillándote ante Dios, Dios te exaltará. Así que limpia tus manos, arrepiéntete, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Ora conmigo. Señor, nos hemos dejado arrastrar por demasiado tiempo. Señor, nos damos por vencidos muchas veces. Dejamos la lucha, Señor, y dejamos de acercarnos a ti porque nos es más cómodo, porque nos gusta la corriente, nos gusta ir con los demás, nos gusta conseguir las cosas que los demás tienen. Señor, pero sabemos que sin ti no tenemos absolutamente nada. Te pido, Señor, que en esta mañana el que no se haya humillado ante ti, que lo haga, Señor. Y aquel que un día te conoció y se ha apartado, Señor, que se humille en esta mañana y que vuelva a ti de rodillas para ser recibido, abrazado y ser exaltado por ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que llegamos al versículo 11 y 12. Cada vez que oro no es el final de la predicación. Creo que os estoy confundiendo, ¿verdad? Siempre termino con una oración. Estoy orando en ciertas partes, ¿vale? No os empecéis a levantar. 11 y 12, no juzguéis, ¿vale? Nos dice que no juzguemos. Pero esto es confuso, porque Santiago está juzgándolos todo el rato. Les está diciendo que no murmuren en juicio, que no estén murmurando unos con otros y juzgando a los demás. Pero claro, ¿a qué se refiere? ¿A no decir que lo que está mal está mal? ¿O lo que está bien, o que qué cosas agradan a Dios y qué cosas no agradan a Dios? ¿O quién está haciéndolo bien o mal? Santiago está juzgando en su carta todo el tiempo. Está diciendo que algunos muestran favoritismo, que otros enseñan y no hacen, que no están ayudando a los desvalidos, al pobre y a la viuda, que creen y no practican. ¿Está juzgando o no está juzgando? ¿A qué se refiere con no juzgar? Es más, Juan nos dice, 1 Juan 4:1, que tenemos que juzgar de dónde vienen los espíritus. ¿Viene uno aquí
os habla y tenéis que juzgar por el Espíritu de Dios si lo que está diciendo va de acuerdo o no va de acuerdo. Pero va más allá. Pablo, 1 Corintios 5, 12 al 13. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Llega un punto que hay que juzgar dentro de nosotros y nos dice que no vayamos con pleitos por ahí, sino que los juzguemos entre nosotros. ¿Juzgamos o no juzgamos? Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que medís seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Jesús le está diciendo, no juzguéis uno a otro porque todos sois iguales, todos estáis llenos de problemas. Y Santiago añade, el único que puede de verdad juzgar es el que está totalmente limpio, el que hizo la ley, el que no depende de esa ley porque ya la cumple absolutamente todo. Entonces, ¿a qué se refiere? En el contexto de Jesús, se le estaba juzgando si él venía o no venía de Dios. Los gobernantes creían que venía de Belcebú. Estaban juzgando si él era bueno o si él era malo. Los gobernantes decidían quién iba al cielo, en cierta forma, quién no iba, quién estaba cumpliendo, quién no estaba cumpliendo. Cuando el que puede juzgar de verdad los corazones es solo Dios. Es decir, los pecados los debemos juzgar, debemos denunciarlos, debemos buscar juzgar entre nosotros, poner paz. Pero si la persona se ha arrepentido o no de verdad, lo juzga Dios. Si lo que ha hecho tiene restauración, lo juzga Dios. Si va al cielo o no va al cielo, lo juzga Dios. Cuando vemos a un pecador, a un adúltero, a un asesino, no podemos acercarnos a ellos con el corazón de decir, estoy por encima de ti. Porque en nuestro corazón también tenemos adulterio, también despreciamos la vida de los demás, ignoramos a aquellos que están muriendo, etcétera, etcétera. Cuando alguien viene a hablar con los ancianos y nos dice, tengo que contaros esto o lo otro, no lo podemos mirar con ojos de juicio, sino con la compasión de saber que nosotros mismos tenemos nuestras vigas en nuestros ojos y nuestros problemas y no consideramos prácticamente nada imperdonable o irrestituible. No aplicamos la disciplina de la Iglesia meneando la cabeza y juzgando, sino aceptando que el único juez es Dios. No dejamos de saludar a nadie pensando que está por debajo de nosotros porque sabemos que ha hecho esto y lo otro y no vamos contando las miserias de unos y de otros porque nosotros somos los más miserientos de todos. Solo Dios juzga, solo Dios perdona, solo Dios salva, solo Dios es juez. Y en la última sección dice a aquellos mercaderes, la palabra que utiliza en griego es viaje internacional, o sea que eran mercaderes de cosas internacionales que están hablando de hacer dinero y haré esto y haré lo otro. Y Santiago les dice, el problema en realidad no es que hagáis dinero, el problema es que os jactéis de eso. El problema es venir y poner todas esas cosas por encima de Dios. Venir a la iglesia, ir a la iglesia de Santiago y hablar de eso, intentar conseguir poder, honra, gloria, jactando de lo bien que os va en vuestros negocios, en nuestros negocios. La literatura de la época, por ejemplo, Palladio, Historia Láusica, nos habla de un mercader español que le deja a su familia 31 kilos de oro. Eso era para un pobre una fortuna. Pero en realidad era algo muy mediocre para los ricos de la época. El senador más mediocre dice que todos los años ganaba entre 450 a 600 kilos de oro. Es decir, para los ricos de verdad, para ese 2% que hablamos hace una semana, el mercader de 31 kilos es un desgraciado. Pero claro, en comparación a la mayoría que son pobres, van a una iglesia y yo soy esto, yo soy lo otro, yo hago esto, yo hago lo otro. En vez de hablar de Dios, en vez de ir a la iglesia a hablar de lo que venimos a hablar, Santiago les dice, ¿no te das cuenta que soy neblina? ¿No te das cuenta que en nada vas a pasar? Que todas estas cosas lo único que queda es lo que tengas en Dios. ¿No te das cuenta que soy simplemente esa neblina de por la mañana que a los pocos minutos ya ni la ves?
Jesús lo decía de una forma similar. Lucas 12, 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace tesoros para sí, no es rico para Dios. Aquí el problema no era producir, era no compartir, almacenarlo para ti. Habéis visto el dueño de Amazon, Jeff Bezos, ¿no? Habéis visto la noticia de que ha hecho un fondo de 1.700 millones de euros para ayudar a los más pobres. Lo digo porque no es ningún problema. El problema es que al hacerlo y que se entere todo el mundo, ahora ya no es solo rico, es admirado, honrado, sino además es Santa Teresa de Jesús. El problema de los 1.700 millones es que en comparación a su fortuna es el 0,0000013%. Entendemos que para Bezos no tiene el dinero en el banco, todo ese dinero, pero en sus acciones y todo eso es ínfimo a lo que él gana. Vamos a decir que un profesor gana 28.000 euros al año. El 0,0000013% son, lo he calculado, si no me salen más las matemáticas, 4,64 € y encima se jacta de ello. Miradme a mí, he dado a los pobres 4,64. El problema del dinero no es producirlo, el problema no es ganarlo. Hay gente muy buena con muchas habilidades en producir. José le salía el dinero de los árboles, Abraham muy exitoso. El problema es no utilizarlo bien. El problema es no compartirlo. El dinero ¿qué hacemos cuando nos llega el dinero? Lo primero que tenemos que hacer, darle a Dios, guardar algo, vivir en el resto y compartirlo. ¿Para qué almacenar? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan y hurtan. Y concluyo, lo peor de todo esto es que esos comerciantes sabían perfectamente que no lo estaban haciendo bien, que no iban a la congregación a enorgullecerse del dinero que hacían, que no era el sitio ni el lugar, ni era de lo que se hablaba, ni eran las prioridades de su vida. Sabiéndolo, dice que no hacían lo que tenían que hacer. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que la conclusión es simple y llana. ¿Qué debes hacer que sabes que deberías hacer y que sabrías hacerlo y no estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer y además sabríamos hacerlo y no estamos haciendo? Gracias a Dios, tenemos un juez que al final nos declarará totalmente limpios a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga.